Constitución. Bueno, vamos a empezar. Miren, pues es que ahora es más complicado. Cosa que hay que darle sí a todos. Permitan. Admitir, hay 3 más conectados. Vamos a llegar a 60 y algo. 70 tal vez, 67. Ahí estamos. Bueno, empecemos pues. Buenas tardes, compañeros. Gracias por las consideraciones para el día martes, que realmente no pude estar con ustedes, pero hoy vamos a estar con el tema de los derechos reales. Con el tema de los derechos reales ya tienen sus guías conceptuales, ¿verdad? Mis colaboradores me hacen favor siempre de reenviárselas. ¿Ya las tienen? Sí, licenciada. Bueno, aquí estoy, hijo. Miren, Claudia también se ríe. Sirvió de chiste. Miren, siempre voy a, esperen, hay otro que quiere entrar, admitirlo. Siempre voy a publicar en la plataforma de Classroom todos los materiales. Hoy, esta creo que no se las publiqué hoy, ¿verdad? Cuando termine a la noche yo se los sube. De todas maneras, yo veo que lo que más manejan inmediatamente es el WhatsApp. Entonces, por eso ya se los había mandado ahí. Entonces, tenemos el tema de los derechos reales para hoy. Vean que tiene mucha relación, que es lo que les comentaba la vez pasada, tiene mucha relación con lo que hemos estado estudiando, especialmente con el libro segundo, porque no olvidemos que el libro segundo de nuestro Código Civil se llama, a ver, ¿quién me dice cómo se llama el libro segundo del Código Civil? Hola, están 69 ahí. De la propiedad y demás derechos reales. Gracias, Luis Pedro, muy amable. Se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Muchas gracias, Luis Pedro. Entonces, ya vimos los bienes, ya vimos la clasificación de los bienes. Ahora lo que vamos a ver es qué es un derecho real, o sea, el objeto de estudio de este libro segundo, y que nos va a servir de base también para qué, para que podamos entender en qué consiste el patrimonio. Entonces tenemos ahí 2 definiciones de lo que debemos de entender como derechos reales. Ahí tienen su guía conceptual número 6. Nos indica que por derecho real se entiende un poder jurídico. Es un poder que vamos a ejercer sobre las cosas, pero no olvidemos que es un poder de carácter, ¿qué? ¿Qué carácter? Jurídico. Muy bien. Y por medio de ese poder jurídico, entonces una persona ejerce sobre una cosa, ahí está, cuántas cosas o bienes no tenemos, ¿verdad? Sobre una cosa, un poder directa e inmediatamente. ¿Y cuál es el objeto? Aprovecharla, o parcial o totalmente. Ese poder que vamos a ejercer sobre los bienes o cosas es un poder jurídico, ahora no es un poder político, por ejemplo, no, es un poder jurídico. Y en el tema de los derechos reales debemos de tener claro que es oponible contra todo el mundo. Eso significa oponibilidad erga omnes, contra todo el mundo. El tratadista Berker y nos indica que, permítanme, me sale un anuncio aquí, nos indica, y le voy a dar a admitir a 5 más que están por ahí. Bueno, llegamos a 72. Nos indica que el derecho real tiene un elemento externo y un elemento interno. El elemento interno se refiere al poder jurídico directo e inmediato que ejercemos sobre los bienes. Y el elemento externo es esa oponibilidad que ejercemos contra todo el mundo, contra todas las personas. En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos reales, existen 3 teorías. Una primera teoría clásica, en donde consideraba el derecho real como un poder, como un señorío inmediato y directo,
que una persona tenía sobre una cosa, pero sostenía que la relación se daba directamente entre personas y cosas. Y ya hemos comentado en nuestras clases presenciales que las cosas no pueden ejercer derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque no son sujetos de derechos, no son personas, son cosas. Entonces, podemos ejercer sobre ellos una propiedad, un usufructo, un uso, una habitación, lo podemos dar en garantías, ya sabemos que si es bien inmueble, pues a través de una hipoteca, y si es bien inmueble a través de una garantía mobiliaria. Podemos disponer de los bienes, ¿verdad? Gozar y disponer, pero no mantener una relación directa con las cosas. Las relaciones jurídicas solo son entre personas. Entonces aparece la siguiente teoría, que es la teoría personalista o anticlásica, ¿verdad? Porque está en contra de esa teoría. Y ellos lo que hacen es criticar precisamente a la teoría clásica porque como la clásica es la que sostiene que hay una relación entre persona y cosa y estamos viendo que las cosas no son sujetos de derecho. ¿Verdad? Ejercemos lo que ejercemos sobre las cosas o bienes, repito, son poderes y es un poder jurídico que se ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa. Entonces, la teoría personalista pues aclara que las relaciones jurídicas solo son entre personas y no, repito, entre personas y cosas como lo sostenía la teoría clásica. Pero aparece una teoría ecléctica. La teoría ecléctica siempre trata de conciliar las otras teorías y tomar el aspecto positivo de cada una de ellas. Entonces, en la teoría ecléctica que se relaciona al tema de la naturaleza jurídica, los derechos reales, nos indica que el derecho real, en efecto, tiene dos elementos, un elemento externo y un elemento interno. Y nos indica también que ese elemento externo es el poder jurídico directo e inmediato que ejercemos sobre las cosas. Sobre esto ejerzo un derecho de propiedad. Sobre mis libros también el derecho de propiedad. Sobre mi computadora también porque es mía. Pero si fuera de otra persona, tendría un derecho real de mero goce que me permite trabajar en la computadora los días, por ejemplo, martes y jueves para dar la clase de derecho civil. Ahí estoy ante un usufructo, por ejemplo. Estoy gozando de lo que produce un bien, pero el bien es de ajena pertenencia. Obviamente, cuando hablamos de los derechos reales y del contrato, es porque hay consentimiento de la otra parte, porque también me pude haber robado la computadora y estarlo utilizando, pero ahí está la comisión de un hecho delictivo. Y luego tenemos ese elemento externo en donde se refleja ese elemento externo en la oponibilidad que se ejerce del derecho real contra todo el mundo, contra todas las personas. Entonces, esa es la teoría actualmente aceptada. Veamos esa teoría ecléctica. Concilia las dos teorías anteriores, ¿oiga? Y sostiene que el derecho real concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa que puede ser ejercitado y de hacer valer frente y de hecho valer frente a todos. Berker, basado en esta teoría, sostiene que el derecho real tiene un lado externo y un lado interno, tal y como lo expresa en su definición. Y es que la definición de Berker, vean, está ahí del lado izquierdo, o sea, en la primera columna de esa guía conceptual número 6. Actualmente es la teoría aceptada. ¿Cuál es la teoría que se acepta entonces en cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos reales? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Están en clase, mucha? Hay 74 personas y nadie responde, o sea, no están en clase. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, licenciada? La pregunta es, ¿cuál es la teoría aceptada en nuestra legislación que explica la naturaleza jurídica de los derechos reales? Solo Luis Pedro está en clase.
La teoría ecléctica. La teoría ecléctica, fíjense pues, hay 74 personas conectadas y solo Luis Pedro poniendo atención. Tenemos ahí a la par, gracias Luis Pedro, tenemos ahí a la par pues todas las características o los caracteres jurídicos de los derechos reales, ¿verdad? La singularidad de su adquisición, el escaso poderío creador de la voluntad humana, ahí lo vamos a ver cuando veamos la enumeración de los derechos reales, los derechos de preferencia y persecución que hay en cuanto, por ejemplo, en la copropiedad, la posibilidad de abandonar un bien, y estos caracteres jurídicos lo encuentran en el libro del maestro Juan Francisco Flores Juárez, ¿verdad? Ahí tienen citado el autor de los medios. Ahora bien, ¿cómo clasifica entonces los derechos reales nuestra legislación? ¿Cómo los clasifica? Ahí tenemos la guía conceptual número 7, clasificación de los derechos reales en el Código Civil. Los clasifican derechos reales de goce y disposición, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Ahí lo tienen, gracias Esther, ahí lo tienen en su guía 7. Miren, no estoy preguntando nada extraordinario si estuvieran poniendo atención, ¿verdad? O mejor dicho, si estuvieran escuchando la clase mínimo. En esa guía conceptual número 7 tenemos la clasificación de los derechos reales en el Código Civil. Cada uno de estos derechos reales los vamos a ir estudiando conforme vamos avanzando en el desarrollo de nuestras clases. Entonces, entre los se clasifican en derechos reales de goce y disposición. Es decir, gozamos del bien, pero también disponemos del mismo. Y eso lo hacemos en la propiedad. Por eso es que la doctrina llama a la propiedad el derecho real perfecto. También la propiedad tiene sus formas especiales, que como son la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería. Todos están ahí con su regulación legal, con su cita legal, porque deben de irlos a leer, ¿verdad? Luego tenemos los derechos reales de mero goce. Los derechos reales de mero goce se caracterizan, como el ejemplo que les puse anteriormente, porque gozamos de los frutos que produce un bien, pero resulta que ese bien pertenece a otra persona, es ajeno. Obviamente, como les digo, con el consentimiento, porque hay que celebrar un contrato. Por eso hay un contrato de uso, un contrato de usufructo, un contrato de habitación, un contrato de servidumbre. Estos que les acabo de mencionar son derechos reales: usufructo, uso, habitación y servidumbre. El usufructo pues lo tenemos regulado del artículo 703 al 744, el uso del 745 y del 747 al 751, en la habitación del 746 al 751 y la servidumbre del 752 al 821. Y también tenemos derechos reales de garantía. Eso les comentaba la vez pasada, que consisten cuando adquirimos una obligación, pero debemos de garantizar ese cumplimiento. ¿Y cómo lo garantizamos? Pues grabando un bien. Cuando grabamos un bien inmueble, estamos ante la hipoteca. Ahí lo tenemos regulado del artículo 822 al 879. Y cuando lo quedamos en garantía es un bien mueble, pues antes se llamaba prenda, pero eso ya no existe y fue derogado en el Código Civil. Ahora se llama garantía mobiliaria y tiene su ley específica, que es precisamente la Ley de Garantías Mobiliarias. La garantía mobiliaria ya no se encuentra en el Código Civil, tómenlo en cuenta. Y la Ley de Garantías Mobiliarias lo regula y lo van a tener que leer para su segundo examen parcial. Ahora bien, hay legislaciones que tienen en cuanto a los derechos reales una enumeración abierta y una enumeración cerrada.
¿En qué consiste esto? Pues una enumeración abierta son aquellas legislaciones que comprende, mejor dicho, todas aquellas legislaciones en donde le permite a los particulares crear derechos reales que no estén contemplados en la ley, ¿verdad? Entonces, que no estén en ley. Aquí, como les acabo de decir, tendrían que estar en el Código Civil y en la Ley de Garantías Mobiliarias. Esas son las legislaciones con numeración abierta o apertus, ¿verdad? O de número abierto. Y también están las legislaciones de número cerrado o clausus. Este sistema se caracteriza principalmente porque única y exclusivamente existen los derechos reales que se encuentran en la legislación. No permite que los particulares estén creando derechos reales, solo los que se encuentran en la legislación. Y vean que el título segundo del Código Civil se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. ¿Qué derechos reales? Los que están en el Código Civil, y ahora que ya tenemos la Ley de Garantías Mobiliarias, pues tenemos una garantía mobiliaria. La orientación de nuestra legislación, entonces se las voy diciendo, es un sistema de número cerrado o el número clausus. Ya lo hemos visto en el libro segundo del Código Civil, que se llama, repito, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Y hay un libro todavía que se relaciona, un libro más que se relaciona con los derechos reales, que es el libro cuarto. ¿Por qué? El libro cuarto se llama del registro de la propiedad. Ahí vamos a inscribir nuestros derechos reales y obviamente la ley de garantías mobiliarias de las cuales les he estado comentando. Ahí tienen todo el libro cuarto del Código Civil, que comprende el artículo 1124, en los artículos 1124 y 1125. Vean ahí el libro cuarto del Código Civil, por favor, del registro de la propiedad, título 1 de la inscripción en general. Y en el 1124 nos indica que el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Luego, en el 1125 ya nos indica cuáles son los actos que deben de inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, todos los derechos reales que deben ser inscritos, mejor dicho, en el registro de la propiedad. Por eso vean el primer numeral, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Vamos entendiendo entonces que nuestra legislación opta por el sistema de numeración cerrada, ¿sí? Pregunta. Sí, licenciada. Licenciada. Por favor. Bueno, luego ya tenemos una guía conceptual número 9, ahí tenemos las diferencias principales entre derechos reales y derechos personales. Ven entonces que ya no es un derecho personal como los que estudiamos en el libro primero del Código Civil, por ejemplo. Ahí hay bastantes derechos personales. Aquí ya no. Permítanme, solo voy a dar a admitir a 2 personitas que están por ahí. Ya está. Habemos 75 conectados. 75. Voy a apuntar. Alguien también quiere. Bueno. Vean ahí su guía número 9. Ahí tenemos entonces que las principales diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Porque si ustedes han puesto atención hasta ahorita, se dan cuenta
que no son lo mismo, ¿verdad? Ahí sí que ni aunque sea más barato, no es lo mismo. Entonces, una cosa son los derechos personales y otra situación son los derechos reales que estamos estudiando a partir de ahora. Tenemos la primera, entonces, diferencia ahí, en donde el objeto del derecho real es una cosa en sentido jurídico, ¿verdad? O sea, un bien. En cambio, en el derecho personal, en la prestación, ¿verdad? La obligación, la facultad de solicitar el cumplimiento de la obligación. En el derecho real, pues se dirige contra todo el mundo, eso significa erga omnes, oponible contra todo el mundo, o sea, el elemento externo. En el derecho personal solo se dirige solo contra el obligado, porque en el derecho personal hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, hay un acreedor y hay un deudor, bien determinado, ¿verdad? En un contrato se determina quién es el dueño del bien que se da en arrendamiento y quién va a ser el inquilino, por ejemplo, quién va a pagar por ese servicio. Está bien determinado. El derecho real es un poder, ya hemos visto en repetidas ocasiones, se los he estado manifestando acá, que el poder en el derecho real es un poder inmediato y directo. Y que en el derecho personal ese no es poder, esa es una facultad, es una relación jurídica, hay una prestación. Entonces hay una facultad de obtener o exigir el cumplimiento de una prestación. En el derecho real se hace énfasis a la cosa, o bien, ¿verdad? Ya vimos la clasificación de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles. Todavía los bienes muebles y los bienes inmuebles tienen otra clasificación. Ya vimos que hay corporales, incorporales, ¿verdad? Fungibles, no fungibles. Dentro del comercio, fuera del comercio, hay universales, hay genéricos, hay de dominio público común y de uso público no común. Bueno, y tenemos claro que en el derecho personal el objeto es la relación jurídica, no la cosa, no el bien. Y en el derecho real, el sujeto pasivo no está previamente determinado porque es oponible contra todo el mundo, ¿verdad? Cuando hay por ejemplo, hay una violación al derecho de propiedad, entonces ahí sí ya se determina quién es el sujeto pasivo. Mientras eso no se haga, los derechos reales son por excelencia oponibles contra todo el mundo y no olviden que ese es el elemento externo del derecho real. En los derechos reales tienen un elemento interno y un elemento externo. En el derecho personal, pues vemos entonces que está plenamente identificado tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño del bien? Que se llama nuda propiedad en el usufructo y quién es el usufructuario. Entonces tenemos ahí bien determinado, pero en los derechos reales eso no está determinado. Y luego, pues tenemos algunas leyes, porque hay una cantidad de leyes que se relacionan con los derechos reales. De hecho, ya teníamos un listado en donde encontrábamos a los bienes. ¿Se recuerdan que los tienen en esas guías? Pues ahí estaban los bienes. Y los bienes, obviamente, es el objeto del derecho real, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando. Pues ahí tienen dentro de esa guía conceptual la clasificación, perdón, las principales leyes que se relacionan con el estudio de derechos reales. Está la Constitución Política de la República de Guatemala, vean, desde el artículo, principalmente el artículo 39 y 40, que se relaciona con la propiedad privada y también con la expropiación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también protege la propiedad. El Código Civil, pues le destino un libro completo, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, ahí vamos a encontrar la forma de defender nuestros derechos reales. En el Código Penal hay figuras delictivas, usurpación de derechos reales, por ejemplo. Está la ley de titulación supletoria para que podamos legalizar
cumpliendo con todos los requisitos que señala la ley, legalizar una posesión. Y ese es el primer paso para adquirir por el transcurso del tiempo de buena fe pública, continua, pacíficamente, el dominio sobre el bien. La ley de minería, la ley del registro de información catastral, la ley de derechos de autor y derechos conexos, propiedad industrial, etcétera. Miren, ley de áreas protegidas, ley general de electricidad, ley de garantías mobiliarias, expropiación, extinción del dominio, ley de fondos de tierra. Bueno, ¿tienen claro ahí, compañeros? Sí, licenciada. Sí, Sí, bueno. licenciada. ¿Quieren descansar 5 minutos y empezamos el tema del patrimonio? ¿Les parece? ¿O seguimos de corrido? No sé cómo prefieren. Puchis, nadie me contestó. Tomen 5 minutos porque nadie me contestó. Tomen 5 minutos y regresen 5 minutos. Licenciada, disculpe, solamente esas guías no nos las ha enviado, ¿verdad? Exactamente, pero les digo, tomen 5 minutos porque ahorita se las voy a enviar. Ahorita te las mando aquí, Luis Pedro. Ah, bueno, está bien, gracias. Ahorita te las mando. Gracias, Luis Pedro. Ahorita son 2 guías. Es chiquito el tema. Entonces, ya que tengo tiempo, de una vez lo damos. Espérame, Luis Pedro, por favor. Aquí. Lo voy a mandar a la L de una vez, por si me da tiempo en la L. Luis Pedro, ya te llegó, ahí te lo mandé. Sí, gracias, licenciado. ¿Me haces favor de reenviarlo a los compañeros? Y tomamos 5 minutos mientras les doy aceptar a otros compañeros, ¿de acuerdo? Sí, licenciada, gracias. Gracias.
Empezamos entonces. Habemos 79 compañeros conectados. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, licenciada. Muchas gracias. Aprovechando que habemos 79 personas conectadas, quiero darles un aviso. Y lo hago por este medio porque debe ser en clase, ¿verdad? Máximo un tema de esa importancia. Miren, el examen de la primera recuperación del curso de Derecho Civil 1 es el día martes 6, ¿ya? Martes 6 de agosto. Lo único es que no lo voy a hacer a las 4 de la tarde porque a las 4 yo tengo clase en la siguiente sección. Entonces el examen lo voy a realizar a las 5 de la tarde. ¿Me escuchan? A las 5 de la tarde voy a realizar el examen de recuperación de Derecho Civil 1 y siempre será en el salón 405. Ahí sí nos vemos, 405 el día martes, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a evaluar en el examen? Todo el contenido de Derecho Civil 1, ¿de acuerdo? Porque es un examen de recuperación y de acuerdo al reglamento así debe de evaluarse todo el contenido del curso de Derecho Civil 1. Entonces, ¿queda claro, compañeros? Pregunto, ¿queda claro? Sí. Bueno, que después van a estar preguntando y lo peor es que atormentan a los pobres enlaces porque quieren que ellos sepan todo, ¿verdad? Entonces, y por eso insisto y repito, el examen de recuperación de Derecho Civil 1 se realizará el día martes a las 5 de la tarde en el Salón 405. A las 5 de la tarde, no a las 4, porque tengo clase en la siguiente sección. Y lo que vamos a evaluar es todo el contenido de Derecho Civil 1. Bueno, empezamos entonces, Pedro, nos enviaste las guías al grupo, ¿verdad? Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, vean ahí. Nuestro tema ahora es el patrimonio y yo se los comenté la vez pasada que habíamos alterado el orden del programa. ¿Se recuerdan cuando el primer día de clases les expliqué el programa de estudios? Entonces les dije que íbamos a alterar y que lo primero que íbamos a ver eran los bienes y su clasificación, luego los derechos reales para que pudiéramos entender el tema del patrimonio, porque el patrimonio se integra de dos elementos, que es el activo y el pasivo, pero a la vez el activo y el pasivo se integran de derechos reales y de derechos personales. ¿Qué es entonces? Aquí hay una gran falta de ortografía, mire. Definiciones con tilde, por favor lo corrigen ahí. Hay que revisar. Cuando hayan faltas de ortografía, díganme porque seguramente a la hora de transcribir lo hacen y después miren cuando me doy cuenta ahí están feas. ¿Qué es el patrimonio? Estamos hablando del patrimonio en general, porque ya en Civil 1 estudiamos algunos patrimonios. ¿Alguien se recuerda qué patrimonios estudiamos en Civil 1, compañeros? A ver. El ¿Qué patrimonio patrimonio? familiar. Luis Pedro, perdón. Patrimonio familiar. Muy bien. ¿Qué otro patrimonio? Ahí hay un patrimonio en donde se empiezan a discutir a la hora de un divorcio. ¿Qué clase de patrimonio es ese? El matrimonial. Patrimonio conyugal. Ese patrimonio conyugal genera 3 regímenes económicos del matrimonio. ¿Quién nos recuerda?
el régimen de gananciales, el de comunidad comunidad absoluta gananciales, y el de separación de bienes. separación absoluta de bienes y Comunidad absoluta. comunidad absoluta. Bueno, te felicito, Luis Pedro, porque te cuento que habemos 78 conectados y solo tú respondes. Imagínate, los otros deben estar durmiendo con este frío. Bueno, sigamos, porque yo tengo que cubrir mi clase también, ¿verdad? Sí. Eric se ríe. No estabas durmiendo, Eric. Estás tomando café. Estefan y todo se ríe. Yo sí tomo café. Ya saben que ese es mi carácter, es tomar café con frío, con calor. Pero los demás, mucha, pongan atención. Miren, se quejan de que la clase presencial tiene sus problemas, el desplazamiento y todo, pero miren, no ponen atención en forma virtual tampoco. Aunque graban la clase, por ahí ya salió el mensaje de que está transcribiendo y no sé qué y no sé cuánto, pero perdonen mucho, si pusieran atención y usaran todas esas herramientas que hay en la actualidad, puchis, todos tendrían que sacar 100 y ninguno irá retrasada, por lo menos los de mi sección, pues graban, escriben, hacen esto y no ya. Luis Pedro sí va ganando con la nota máxima siempre y creo que en todos los cursos por ahí me enteré. Vamos entonces. Cuando ya, como les comentaba hace un momento, en Civil 1 ya hemos visto algunos temas relacionados con el patrimonio. Ahí hemos visto el patrimonio familiar que tiene sus características específicas, ¿verdad? Ya sabemos por qué se llama patrimonio familiar, su objeto, ¿verdad? Sus fines, sus características, porque no es cualquier patrimonio. Ya vimos también el tema del patrimonio conyugal, que genera, dependiendo del régimen económico que adopten, pues genera también algunas dificultades a la hora de la disolución del matrimonio. Entonces, aquí estamos viendo la figura propia del patrimonio en general, de bienes, ¿verdad? De derechos, de obligaciones. Pero para que esos bienes, derechos y obligaciones sean incluidos en el patrimonio, deben de tener una característica fundamental, porque de lo contrario no se puede integrar al patrimonio. Resulta que todos esos bienes, derechos y obligaciones deben de tener una apreciación económica, deben de valorizarse monetariamente, en dinero, pecuniariamente, porque si esos bienes, esos derechos u obligaciones no tienen ese elemento, no pueden ser parte del patrimonio. A ver, de los que están ahí conectados, despierten, por favor, y denme un ejemplo, proporcionen un ejemplo de un derecho que no puede incluirse dentro del patrimonio, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, de acuerdo a lo que aparece en la guía número 11. Un derecho que no se puede incluir en el patrimonio. No ponen atención, ¿verdad? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Gracias, Nicole, muy amable. El derecho a la vida no tiene un precio, la vida no tiene un precio, por lo tanto no puede formar parte de un patrimonio. Pero cuando lo que vamos a incluir es un vehículo de dos llantas, por ejemplo, una moto, ese sí se incluye en el patrimonio, ¿verdad? Es un activo, es un bien. Cuando tienen derecho a la repartición de ganancias dentro de una sociedad anónima, también esas acciones son parte del patrimonio. Cuando les van a dar los intereses que genera una cuenta de depósitos de ahorro a plazo fijo, también es parte del patrimonio. Cuando ustedes deben la casa que habitan, también es parte del patrimonio. Cuando ustedes deben la tarjeta de crédito, también es parte del patrimonio. Es una obligación
Entonces, que es estimada pecuniariamente, monetariamente. Por eso ahí tienen 12. Sí, Luis Pedro, ¿tú ibas a hablar? Sí, licenciada, disculpe, es que me estaba escribiendo doña Rosario que dice que si le puede dar acceso, que la sacó la plataforma por su internet. Ok, ahorita voy, Luis Pedro. Le voy a dar más volumen porque aquí está lloviendo mucho, pero a cántaros. Gracias, Luis Pedro. Dile que ahorita le doy aceptar. Admitir, que diga o no, admitir. Rosario Dardón. Doña Rosario, ¿ya está usted conectada? Sí, licenciado, hasta ahorita, hace rato que estaba intentando y no me Sí, daba pues, nada. ajá, vaya, ya estamos Gracias. ahí. Muy bien, gracias por su colaboración, Luis Pedro, y disculpe, doña Rosario, no sé qué habrá pasado. Muy Bueno, bien, gracias. entonces, repito, todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que tienen una estimación pecuniaria, un valor monetario, esos se incluyen dentro del patrimonio. Eso sí, puede incluirse dentro del patrimonio. Pero todo aquello que no tiene monetariamente hablando, económicamente, un precio, eso no. Ya alguien dijo aquí la vida, la libertad, la libre emisión al pensamiento, ¿verdad? La libre locomoción. Esos son derechos que no tienen un precio. En cuanto a la naturaleza jurídica del patrimonio, pues tenemos dos grandes teorías. Una teoría clásica o del patrimonio personalidad. Eh, Ellos tienen la idea que del patrimonio se deduce o se origina la personalidad y según ellos el patrimonio es una emanación, una prolongación de la personalidad y potestad jurídica de la que está investida una persona como tal. Por lo tanto, es criticada porque ella confunde la personalidad con el patrimonio, o mejor dicho, la capacidad de goce con el patrimonio, porque cae en ese error, ¿verdad? En pensar que es una continuación, una emanación, una proyección de la personalidad. Y sostienen que el patrimonio es indivisible e inalienable, o sea, que no puede transmitirse. Situaciones que son totalmente falsas porque el patrimonio sí puede transmitirse, sí puede dividirse, ¿verdad? Y por lo tanto ya la teoría clásica o del patrimonio personalidad es una teoría que ya no es aceptada. En sentido contrario aparece la teoría moderna o del patrimonio afectación. Estas sostienen que el patrimonio sí puede dividirse, sí puede transmitirse y que existen tantos patrimonios como fines jurídicos tenga una persona. Y es cierto, si están casados, tienen un patrimonio conyugal. Y si van a destinar algunos bienes para la protección del hogar y sostenimiento de la familia, pueden constituir un patrimonio familiar y ahí tienen dos patrimonios. Pero también quieren ser socios de quieren tener acciones en una sociedad, tienen un patrimonio dentro de la sociedad que les va a generar obviamente ganancias. El patrimonio, según ellos, los de la teoría moderna, está destinado a la realización de un fin jurídico y económico. No olvidemos, compañeros, que ese elemento económico debe participar siempre dentro del patrimonio. En caso contrario, pues no se considera patrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del patrimonio? Pues el patrimonio se integra de dos elementos, un activo y un pasivo. En el elemento activo siempre vamos a encontrar los bienes, derechos, los bienes y derechos. No olvidemos que tengan una apreciación económica y dentro del pasivo vamos a encontrar las cargas, las obligaciones o deudas. Repito, tanto el activo como el pasivo, ¿verdad? Tienen que tener el elemento del dinero, porque deben ser apreciables en dinero económicamente hablando. Tanto el activo como el pasivo patrimonial se encuentran conformados, tanto el activo como el pasivo, por derechos reales y derechos personales. Ya sabemos entonces que es un derecho real, que es un poder jurídico directo, inmediato, que se ejerce sobre una cosa para aprovecharla o total o parcialmente y que es oponible contra todo el mundo. Y en los derechos reales, personales ya tenemos claro
que esto de derecho personal o de crédito, pues es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigir a otra el cumplimiento o la entrega de una cosa, el cumplimiento de una obligación o la entrega de una cosa que se llama deudor. Ahí tienen en la tercera columna de la guía conceptual número 11 la definición nuevamente de derecho personal, de derecho real, y ya tenemos cuáles son los elementos constitutivos del patrimonio, el activo y el pasivo, y que tanto uno como el otro deben de tener bienes, derechos y obligaciones, pero que puedan ser apreciadas en dinero. El patrimonio puede ser dividido, pero puede dividirse solo en parte alícuota o proporcional. ¿Por qué? Porque el patrimonio es una universalidad de derecho que está integrado por un activo y por un pasivo. Si desprendemos el activo del pasivo, ya no hay patrimonio. Entonces, el activo y pasivo forman esa universalidad de derecho. Entonces, no puede dividirse en esa forma, ¿verdad? No puede ser objeto de división de esa forma porque, o sea, en parte determinada, porque si dividimos activo del pasivo, ya no es patrimonio, porque los dos conforman el mismo. Pero sí lo pueden dividir en parte alícuota o proporcional. Uy, me trabo a cada rato. ¿Y qué significa eso? Significa que ustedes pueden decir, bueno, del 100% de mi patrimonio, o sea, del 100% de mi patrimonio que está integrado por un activo y un pasivo, el 50% es de deudas. Ahí sí pueden hacer esa división alícuota o proporcional. Y el 50% es de activo. Y también pueden decir al revés, ¿verdad? Tengo un 80% de activo y un 20% de deudas. Esa división sí la permite, porque es en forma alícuota o proporcional. Ahora, en parte determinada, no. ¿Qué pasa? Este es el patrimonio, un activo y un pasivo. Si se dividen, ya no hay patrimonio. No puede quedarse solo el activo o solo el pasivo. ¿Me entienden? Sí, licenciada. Muchas gracias. Ahora bien, el patrimonio abarca no solo los bienes presentes, sino que también los futuros. Ustedes pueden hipotecar hoy un bien porque contrajeron una obligación con el banco XX, Sociedad Anónima, y ustedes adquirieron un préstamo o un mutuo de 500,000 quetzales. Ustedes lo hipotecan con una finca que tienen el día de hoy, pero si mañana compran otra finca y ustedes incumplen, se da lo que se conoce como subrogación real. ¿Y en qué consiste esto? Es la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio, ¿verdad? Vienen unos, se pueden ir otros, de tal forma que, bien por disposición de la ley o por de la voluntad de las partes, el nuevo objeto, el nuevo bien, la nueva finca, venga a ocupar el mismo lugar que el antiguo tenía desde el punto de vista de su régimen jurídico, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son las principales características de un patrimonio? En primer lugar, solo las personas pueden tener un patrimonio. No hay patrimonio sin persona. Puede haber una persona con el 95% del pasivo, pero no puede estar sin un patrimonio, ¿verdad? Puede el no tener bienes o derechos apreciables en dinero no significa que no pueden tener un patrimonio. Lo que pasa es que el mayor porcentaje lo tienen de deudas y obligaciones, ¿verdad? El patrimonio está integrado por dos elementos, un activo y un pasivo. Constituye una universalidad de derecho, ya explicamos por qué, y comprende tanto a los bienes presentes como a los futuros.
En el patrimonio se incluyen única y exclusivamente bienes, derechos y obligaciones, cargas que tengan una apreciación pecuniaria, monetaria, económicamente hablando, tanto en su activo como en su pasivo. ¿Alguna duda, comentario? Todo bien, licenciada. ¿No? ¿Está claro? Licenciada, disculpe, no sé si me Sí. podría dar un ejemplo de lo de la subrogación real, por favor. Así, que es la sustitución de unos bienes por otros. Mira, pues, hoy, digamos, hace un mes tú adquiriste un préstamo del banco Los Gusanitos, Sociedad Anónima, y entonces para garantizar ese crédito, tú hipotecaste una finca, ¿verdad? Hace 3 meses. Pero hace 15 días compraste otra finca, ¿ya? O sea, adquieres un nuevo bien, ¿me entiendes? Y ese nuevo bien pasa a formar parte de tu patrimonio, ¿ves? Mira la subrogación real. Ese nuevo bien pasa a formar parte de tu patrimonio. Y si en caso liquidaron tu bien entregado en garantía, o sea, la primera hipoteca, entonces la ejecutaron, ese bien que adquiriste nuevamente viene a ocupar ese lugar. ¿Me entiendes? Por eso se llama subrogación, porque se cambia un bien por otro. Por eso abarca los bienes, el patrimonio, no solo los bienes presentes, sino que los bienes futuros, porque siempre los bienes vienen o a acrecentar tu patrimonio o a sustituirlos por otros, ¿me entiendes? O puede ser que distes en garantía una finca y compras una casa, ¿ya? Entonces esa casa llega a formar parte de tu patrimonio. Y ahí dice, mira, es la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio, el tuyo, ¿verdad? De tal forma que por disposición de la ley o bien por la voluntad de las partes, ¿verdad?, el nuevo objeto venga a ocupar el mismo lugar que el antiguo tenía desde el punto de vista de su régimen jurídico. Entonces, pudiste haber contraído una obligación con determinado bien, adquieres otro, la puedes también, por eso dice, de común acuerdo entre las partes, garantizar esa nueva obligación con el nuevo bien, ¿ya? Porque se sustituye al otro. Por eso se llama subrogación real. ¿Me entendiste? Gracias, licenciada. ¿Sí? Gracias, licenciada. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los colaboradores siempre, Luis Pedro y Esther, siempre tan activos. Hay otra compañera por ahí que participó. Les agradezco mucho. Dios primero, nos vemos el martes ya en forma presencial. Y nos vemos el martes con el tema de la propiedad. ¿De acuerdo? Se portan bien. Salud, tomen café y descansen un ratito porque toca penar. Hasta pronto. Feliz tarde. Licenciada.